Si pudiera hablar con la niña que era a los 9 años, no intentaría consolarla. Simplemente le diría lo que nadie más le ha dicho. No eras avariciosa, Rachel. Solo tenías hambre. Y no solo de comida. Era el tipo de cena que, desde el otro lado de la sala, podría haber parecido normal. Un martes tranquilo. Pastel de carne en una bandeja de cerámica agrietada. Guisantes enlatados relucientes por el exceso de mantequilla. Puré de patatas con la parte superior rastrillada como si fueran líneas de jardín. Mi papá, Gerald, dobló su servilleta 3 veces antes de ponérsela en el regazo. Mi mamá, Susan, sirvió té helado y solo le puso limón al vaso de mi hermano. Noah tenía 11 años, 2 años mayor que yo, y lo trataba como si hubiera inventado el alfabeto. Al sentarme, noté que mi vajilla era diferente. Noah tenía un juego completo, tenedor pulido, cuchillo para mantequilla y servilleta de tela doblada en triángulo. La mía era una cuchara blanca de plástico, ligeramente deformada por el lavavajillas, ya que nunca se pensó que pudiera meterse. Al principio, pensé que era un error. Extendí la mano hacia el cuchillo de mantequilla que compartíamos. La mano de mamá se movió como una ratonera. No gritó, simplemente apartó el cuchillo y lo puso junto al plato de Noah. No consigues buenos tenedores, dijo. Comes como un perro. Noah sonrió con suficiencia y le dio un mordisco al pastel de carne como si fuera una victoria. Papá no levantó la vista. Mis guisantes se resbalaron de la cuchara. Las papas se pegaron al plástico. Me di por vencido y usé los dedos. Nadie dijo nada. Esa noche, me acosté sin nada. Cerré los ojos e imaginé un plato de verdad, cubiertos de verdad, algo pesado, cálido, algo destinado a mí. Pero incluso entonces, sabía que no debía pedirlo en voz alta. Para cuando cumplí 10 años, ya no esperaba justicia. No lloré cuando Noah tuvo una fiesta de cumpleaños a todo volumen en la bolera, ni cuando yo recibí un pastelito con una vela que no se quedaba encendida. No pregunté por qué mi toalla de baño siempre estaba húmeda, ya usada, ya fría. Simplemente aprendí a secarme más rápido. Noah tenía estanterías llenas de zapatillas blancas, casi sin usar. Yo tenía sandalias usadas que me apretaban y se agrietaban. Ya te acostumbrarás, dijo mamá. Sé agradecido. Esa frase se repitió tantas veces que se convirtió en estática en las paredes. A los 11 años, quedé segundo en el concurso de ortografía del condado. El trofeo era de plástico, pero lo llevé a casa con ambas manos como si se fuera a derretir. Cuando entré, la casa estaba a oscuras. No había venido nadie. Mamá estaba viendo la tele, doblando toallas. Papá dormía. Noah no levantó la vista del juego. Me quedé allí 1 minuto más de lo debido, justo el tiempo suficiente para sentir el dolor en el pecho. Luego fui a mi habitación y coloqué el trofeo en un estante que nadie miraba nunca. Unas semanas después, encontré un viejo álbum de fotos familiar en la estantería de abajo. Las primeras páginas estaban llenas de cumpleaños, barbacoas en el jardín, suéteres a juego en Navidad. Pero yo no aparecía en ninguna. Página tras página, todo era Noé. Había una foto de un viaje a la playa, y por fin me vi de pie a un lado, sosteniendo un cubo rojo. Pero me habían cortado la cara, el borde dentado aún era visible. Cuando le pregunté a mamá ni siquiera giró la cabeza. Estabas ahí. No te pongas dramático. Después de eso dejé de preguntar. Empecé a observar. Como cuando Noé rompió la ventana de un vecino con una pelota de béisbol y papá le dijo al hombre que yo lo había hecho. Ella necesita aprender sobre las consecuencias, dijo. El hombre parecía confundido, pero asintió. Recogí el vaso mientras Noah cogía una paleta. Empecé a comprender que no era invisible. Me estaban eliminando. Tenía 13 años cuando dejé de pedir permiso para comer. Esa tarde, me quedé hasta tarde en la escuela para dar clases particulares. Para cuando volví a casa, tenía el estómago revuelto. La luz del porche estaba apagada, pero la ventana de la cocina brillaba amarillenta. Olía a pollo asado, pan de maíz y algo dulce, quizá a boniato confitado. El tipo de comida que no había probado en meses. Dentro, la casa estaba en silencio. Los platos estaban apilados en la encimera, aún calientes. No pensé. Simplemente me moví. Encontré un plato pequeño y me serví un muslo de pollo, una cucharada de guisantes y un triángulo de pan de maíz.
Me senté al final de la mesa. No era mi sitio habitual, sino más lejos del pasillo, más cerca de la ventana. Cogí el tenedor, de metal, no de plástico, y le di un bocado al pollo. La puerta crujió. Me quedé congelado. Mamá. Mamá entró en la habitación. Miró el plato y luego a mí. No alzó la voz ni hizo preguntas. Caminó con pasos suaves y pausados, se agachó, tomó mi plato con ambas manos y lo tiró todo a la basura. No me moví. «Comes antes que tu hermano», dijo, sin siquiera mirarme. «Los perros esperan». Luego, casi como si se le ocurriera después, añadió, «No eres familia». El tenedor golpeó la basura por última vez. Oí el ruido sordo. Un minuto después, Noah entró. Mamá sonrió como si nada. Le sirvió la misma comida, pollo, guisantes y pan de maíz en un plato de verdad con una servilleta de tela doblada a un lado. Nunca me preguntó qué había estado comiendo ni por qué ya no estaba en la mesa. Esa noche no lloré. Me quedé mirando el techo durante horas, viendo sombras que se arrastraban como insectos por el yeso. Luego me senté, saqué el cuaderno espiral de mi mochila y escribí una frase en la primera página. Solo te alimentan cuando eres pequeño. Aún no sabía qué significaba, pero parecía cierto. No me fui después de terminar el plato. Ni siquiera dejé de ayudar con los platos. Pero algo dentro de mí cambió. Comencé a vivir con el volumen más bajo, más silencioso, más agudo, observando en lugar de preguntar. No porque tuviera miedo, sino porque por fin había aprendido las reglas. El silencio era el único lenguaje que no intentaban reescribir. A los 14 años, me uní a un programa gratuito de cocina comunitaria organizado en la biblioteca. Estaba formado principalmente por mujeres mayores y 2 adolescentes que solo querían saltarse el castigo. Me quedé callado. No les conté mi plato favorito. No les dije que apenas comía. Allí conocí a Gloria Mason. 63 años, chef jubilada, con el pelo recogido en un moño plateado sujeto con un lápiz. Dirigía la cocina como un sargento de instrucción, pero nunca alzaba la voz. Si se te quemaba la cebolla, te obligaba a empezar de cero. Si emplatabas mal, te obligaba a servirte la comida y a comerte cada bocado. Una tarde, me corté el pulgar intentando deshuesar un pollo. No fue profundo, pero me quedé paralizado. La sangre me corría por la muñeca. Esperé a que alguien gritara. Gloria no lo hizo. Me envolvió la mano en una toalla, me dio un refresco frío y me dijo, «Siéntate». No preguntó qué pasó. Ni en mi mano, ni en la cicatriz de mi nudillo. Ni en cómo me estremecí cuando se movió demasiado rápido. 2 semanas después de clase, me entregó una carpeta. «No tienes que abrirlo ahora», dijo. «Pero cuando lo hagas, lee primero la pestaña amarilla». Dentro había una impresión de pautas de emancipación, información de refugios, nombres y números que no reconocí. En la parte posterior, doblada como una tarjeta de recetas, había una nota adhesiva con 5 palabras. «Mereces más que sobras». No lloré. Pensé que sí, pero las lágrimas se quedaron en algún lugar detrás de mis costillas, silenciosas y espesas. Asentí, doblé la carpeta y la metí en mi mochila. Esa noche, en casa, nadie me preguntó dónde había estado. Mamá me dio un plato de papel con pasta hervida y una cuchara. Comí en el lavadero. En la oscuridad, saqué la carpeta de nuevo. No la leí. Solo toqué la nota adhesiva. Dejé las palabras ahí. Aún no estaba listo, pero estaba empezando a planificar. A los 15 años mi silencio tenía un ritmo. Me despertaba temprano, salía de casa antes de que alguien se diera cuenta y regresaba cuando las luces ya estaban encendidas. Le dije a mamá que me ofrecía como voluntaria para ganar puntos extra. No me preguntó dónde. Mientras no comiera antes que Noah, podía ir y venir. Pasé los fines de semana en el centro comunitario, ayudando a Gloria con los preparativos para las noches de cocina juvenil. Piqué, limpié y mantuve la calma. Luego caminaba 3 cuadras hasta la biblioteca de la escuela, donde el técnico de AVT me dejaba asistir a sus sesiones de edición de podcast. «Tienes buen oído», dijo una vez. «Escuchas con la cara». No le dije que escuchar había sido la única manera de sobrevivir en casa. Aprendí sobre el sonido, fades, silbidos, ruido de fondo. Cómo depurar una voz hasta que sonara como si flotara en tu cabeza. Cómo el silencio tenía peso si lo dejabas en los lugares adecuados.
También aprendí patrones. Papá, Gerald, salía de casa todos los domingos a las 6:45 de la tarde. Decía que era para las reuniones de la junta de la iglesia, pero la iglesia no abría tan tarde. Lo seguí una vez, una cuadra atrás. Se encontró con 2 hombres con botas y franela detrás del desguace de la calle Bell. Vi sobres. Lo vi reír. No me importaba lo que estuviera haciendo. Me importaba que mintiera tan suavemente. Mamá, Susan, guardaba los sobres de la PTA en una carpeta azul etiquetada fondos para excursiones escolares a veces. La veía sacar billetes de 20 y guardarlos en su bolso. Una vez, se le cayó un recibo de una pedicura y una rebanada de tarta de limón. Noah, el niño mimado, grabó TikToks sobre los valores de la cena familiar mientras bebía vodka con una pajita de granizado. Su novia le dijo que no publicara un vídeo porque lo hacía parecer demasiado falso. Lo publicó de todos modos. Nada de esto me sorprendió, pero empecé a tomar notas, no en línea, sino solo en papel. Escribía cada entrada como si fuera una receta. Mamá, revisando los ingredientes. 3 eventos de la Asociación de Padres y Maestros. Un pay de limón. Faltan $60. Papá, reuniones de la junta directiva. Método, mentiras, franela. Un sobre cada domingo. Noah, guarnición malcriada, sonrisa falsa. Granizado azul, ofertas de marca pendientes. Grabé lo que pude. La vieja grabadora de la sala de audiovisuales cabía en mi sudadera. La probé en casa. Sorprendí a mamá hablando de usar el dinero sobrante de la venta de pasteles para comprar comida otra vez. Y a papá gritando sobre alguien en el trabajo que se orinó al alzar la voz. No escuché por diversión. Escuché por supervivencia. Esa primavera, fui voluntaria en un comedor social. Gloria me consiguió el turno. No hablé mucho. Solo limpiaba bandejas y reponía pan. Pero empecé a ver la diferencia entre el hambre y la crueldad. El hambre pasa. La crueldad persiste. Se alimenta, se agudiza alrededor de las chicas tranquilas que no piden segunda ración. En casa, las comidas se mantuvieron iguales. Noah pidió bistec. Yo pedí pasta, a veces galletas. Una vez, solo ketchup en una servilleta de papel. No reaccioné. Dije, gracias. Y luego lo anoté. Todos los domingos, después de la reunión falsa de la junta, me sentaba en mi armario y transfería los archivos de audio a una memoria USB. Los etiquetaba por tono. No por contenido. Por tono. Plano. Frío. Casual. Burlón. Triunfante. Amenaza. Eran ingredientes. Aún no sabía cuál sería el plato final, pero estaba aprendiendo a prepararlo. La graduación llegó y se fue. Noah cruzó el escenario con un traje a medida, sosteniendo una beca que apenas se había ganado. Mamá lloró. Papá estrechó la mano del director como si él mismo hubiera construido la escuela. Me senté 5 filas atrás, sin ser invitado. Cuando terminó la ceremonia, me fui antes de que pudieran fingir que me notaban. Esa noche, Noah recibió un auto, un sedán usado y brillante con un lazo en el capó. Recibí un mensaje de texto de mamá: no llegues tarde para lavar los platos. No estaba enojado. Estaba harto. Empaqué mis cosas después de medianoche. No mucho, una bolsa de lona y la carpeta. Gloria me regaló una pequeña caja de madera con mis cuadernos y una memoria USB. Dejé una nota en el refrigerador. Tiraste mi plato. Yo puse mi propia mesa. Luego salí sin hacer ruido. Gloria me esperaba a 2 cuadras. Con el motor en marcha y la puerta del copiloto ya abierta. No hizo preguntas. Yo no le di respuestas. Nos dirigimos a la casa del refugio, donde nos esperaban una pequeña cuna y una toalla limpia. Esa noche dormí sin pestañear. Pero no había terminado. A la mañana siguiente, abrí mi computadora portátil y cargué el primer, y único, episodio de un podcast que había estado preparando durante 6 meses. Se llamaba Hija Sobrante. Sin nombres, sin ubicaciones, solo mi voz. Firme, baja, paciente. Conté la historia de una niña que creció comiendo sobras mientras su hermano cenaba como un rey. Una niña que aprendió a escuchar cuando hablar la hacía insegura. Una niña que aprendió cómo el silencio podía registrarlo todo. El episodio duró 22 minutos, con una suave música de piano y fue editado hasta dejar solo un sonido limpio y una gran verdad.
Luego envié 3 sobres. El primero fue para la junta escolar. Dentro, un audio de mamá bromeando sobre usar el dinero de la excursión para comprarse el almuerzo. Se rió. Se rió de los niños pobres con deudas para el almuerzo. El segundo fue para la junta de la iglesia. Una grabación recortada de papá hablando arrastrando las palabras durante la cena. Rachel, no es nada. Apenas es humana. Debí haberle roto la mandíbula en aquel entonces. Enséñale a callarse. El tercero fue para el socio de marca de Noah. Una memoria USB con vídeos de menores bebiendo, sesiones fotográficas benéficas falsas y un hilo de texto en el que se reía de intimidar a una compañera de clase hasta que ella cambió de escuela. No esperaba fuegos artificiales. Esperaba silencio. Pero el podcast empezó a moverse. 200 descargas, luego 500, luego 10,000. Luego, alguien recortó una línea y la compartió en TikTok. Cuando alimentas aún restos de niños, ella sazonará su silencio. Se incendió. La gente no sabía que era yo. Nunca usé mi nombre completo ni mostré mi rostro. Pero la historia les sonó a más gente de la que esperaba. En una semana, los padrinos de Noah lo despidieron. A mamá le pidieron discretamente que se retirara de la Asociación de Padres y Maestros, PTA. Papá, bueno, la junta de la iglesia convocó una votación de emergencia. Ni siquiera terminó la reunión. Culparon a trolls de internet, desconocidos, haters. Nunca me miraron. No tenían por qué hacerlo. La verdad tenía su propia voz, y era más fuerte que cualquiera de las suyas jamás había sido. Era martes cuando vi el anuncio. Casa de 3 habitaciones y 2 baños para reformar, con precio de ganga. No tenía fotos del interior, pero no las necesitaba. Reconocí el porche, la barandilla agrietada, el número desteñido por el sol clavado sobre la puerta. Era la casa de mi infancia. No lo celebré. No lo dudé. Llamé a Gloria. Su prima trabajaba en una organización sin fines de lucro que ayudaba a jóvenes que salían de hogares inestables a adquirir su primera vivienda. Contaban con opciones de subvenciones, programas de contrapartida y una breve lista de requisitos: trabajo estable, un propósito, prueba de que sabían lo que era una casa y cuánto costaba mantenerla. Les envié el podcast. 48 horas después, llegó la respuesta: aprobado. En el momento en que firmé los papeles, los avisos de ejecución hipotecaria ya habían sido enviados. Resulta que, cuando los cheques de la PTA dejaron de llegar, cuando los acuerdos con las marcas de Noah se agotaron y los deberes de la iglesia de papá fueron revocados, el dinero escaseó, demasiado para mantener la hipoteca a flote. La casa se les escapó de entre los dedos y aterrizó en los míos. El día del cierre llegó tranquilo, una tarde gris. Hacía semanas que no se cortaba el césped. Había cajas junto a la acera, empapadas por la lluvia de la noche anterior. Mamá estaba junto al buzón hablando por teléfono. Noah caminaba de un lado a otro, gritándole a alguien. Papá no estaba a la vista. Salí del coche de Gloria con la llave en una mano y un portapapeles en la otra. Llevaba una sudadera gris con capucha. Llevaba el pelo recogido. Sin maquillaje. Sin anuncio. Cuando levantaron la vista, vi primero confusión, luego pánico. ¿Qué haces aquí?, preguntó mamá, todavía agarrando su teléfono. Noé se quedó mirando con la mandíbula floja. No les respondí. Pasé por los escalones del porche que solía fregar con un cepillo de dientes. Pasé por la ventana donde mi reflejo nunca parecía estar. Llegué a la puerta. Lo abrí. La llave giró limpiamente. Luego me volví y dije con calma y firmeza: esta vez yo pongo la mesa. La puerta se cerró detrás de mí. El silencio era denso. No miré por las persianas. No presté atención a si se quedaban o se iban. Me daba igual. Dentro, las paredes parecían más pequeñas. Los suelos crujían igual. El olor a lejía y cebolla vieja seguía ahí. Pero ya no era de ellos. Esa noche no desempaqué mucho. Solo una cosa. Una mesa de comedor, de madera maciza, con vetas auténticas, pagada con mi propio dinero. Coloqué 3 cosas encima: una copia de la radiografía de mi mano rota, una grabadora aún funcional y una placa que decía: Rachel Carter. Sobreviviente, no invitado. No publiqué fotos ni etiqueté a nadie. La única audiencia que importaba era el aire dentro de esa casa y el recuerdo de la niña que una vez susurró para sí misma solo para sentirse escuchada.
No necesitaba que me vieran ganar. Solo necesitaba que me vieran conquistar el lugar del que intentaron expulsarme. 3 días después de mudarme, organicé mi primera cena. Sin anuncios. Sin publicaciones. Sin familia. Solo 6 sillas. Una para mí y el resto para gente que sabía mi nombre sin necesidad de recordárselo. Gloria llegó temprano, con los brazos llenos de víveres. Traje mantequilla de verdad, dijo. De esas que dejan huella. Cocinamos en silencio, del buen silencio. Sartenes chisporroteantes, música suave, ventanas abiertas. La casa ya no resonaba. Los invitados llegaron en silencio. Una chica del refugio que una vez me dio la mitad de su sándwich sin preguntarme por qué no había comido. Un profesor que me dejó dormir la siesta en la última fila durante los exámenes parciales en lugar de calificarme con retraso. El técnico audiovisual de la escuela. Un vecino que una vez me devolvió mi cuaderno con una nota. Escribes como si recordaras algo que nadie más vivió. Ponemos la mesa juntos. Nada de plástico. Nada de servilletas de papel. Solo platos llenos, calientes y uniformes. Nadie esperó. Nadie preguntó quién merecía qué. Cada plato contenía lo mismo: un filete sellado, puré de patatas, rodajas de durazno y cuencos de cristal fríos. No di un discurso. Solo los observé comer. Observé cómo nadie miraba por encima del hombro. Nadie se inmutó al tomar la sal. Cuando le pasé el último plato a Gloria, ella me miró y me preguntó: ¿Por qué has vuelto aquí, Rachel? Sonreí. Este lugar solía ser una prisión, dije. Pero le cambié las cerraduras. Más tarde esa noche, después de que todos se fueron, caminé por el pasillo en calcetines. El mismo suelo que una vez crujió bajo el miedo ahora se sentía firme. El espejo de la entrada todavía tenía una grieta en la esquina. Me paré frente a ella, toqué la cicatriz en mi mano, observé cómo se movían mis dedos, ligeramente doblados, pero firmes. Ellos trabajaron. Escribieron la verdad. Ellos pusieron la mesa. Y cuando me miré en el reflejo, solo estaba yo. Sin sombra detrás. No me sentí pequeño. Me sentí lleno. Si alguna vez le dijeron que esperara su turno y nunca llegó, simplemente dejé un solo punto.